estimados participantes, bienvenidos a esta tercera actividad tecnoformativa de automatización. Vamos a hablar sobre SCADA. Vamos a dar una breve introducción sobre lo que es SCADA. Para ello, vamos a explicarles el control mediante el PC, el computador, una breve introducción a SCADA, las funciones y prestaciones, los módulos, ejemplos, OPC, redes industriales y buses de campo. Bien, ustedes como saben, las PC, computadoras personales, se utilizan en todos o en la gran cantidad de los ámbitos o campos, oficina, la casa, la industria. Las tareas automatizadas de control y visualización que se ejecutaban con los PLC, con los controladores lógicos programables, con los autómatas lógicos programables, que fue lo que estudiamos en la clase pasada, se están realizando con sistemas de control basados en computadoras, utilizando tarjetas de expansión y de adquisición de datos. De hecho, hay un código LEDER, que por eso fue que hice énfasis en que lo estudiara, que se utiliza para controlar desde una PC como si fuera un PLC a un proceso completo. Entre las ventajas está el procesamiento de datos, la visualización, el trabajo en red. Entre sus desventajas está el tiempo real, la seguridad y la robustez. No es tan robusto como un PLC que está exclusivamente diseñado para eso. Es por eso que todavía se pueden utilizar, ya lo que les estaba diciendo, que se mezclan con los PLC a más alto nivel, realizando tareas de monitoreo y control. SCADA proviene de las siglas adquisición de datos y supervisión de control en inglés, son las iniciales. S de supervisión, C de control, A de AND o de I, D de datos y A de adquisición. Es una aplicación de software de control de producción que se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma automática desde la pantalla del ordenador. Proporciona información del proceso a diversos usuarios, operadores, supervisores de control de calidad, supervisión, mantenimiento, entre otras. Los sistemas de interfaz entre usuario y planta basados en paneles de control repletos de indicadores luminosos, instrumentos de medida y pulsadores están siendo sustituidos por sistemas digitales que implementan el panel sobre la pantalla del ordenador y más aún sobre las pantallas de los celulares. Ya que SCADA también ya existe para los celulares. El control directo para tablet. El control directo lo realizan los controladores autónomos digitales y los autómatas programables y están conectados a un ordenador que realiza las funciones de diálogo con el operador, tratamiento de la información y control de la producción utilizando SCADA. Entonces, a través de SCADA, desde un computador, inclusive desde aplicaciones móviles y de a veces de forma inalámbrica, se puede controlar todo un sistema de producción. El esquema básico de un sistema de adquisición y supervisión de control es ese que ustedes observan. Tiene que haber un panel de visualización, un panel de control, ¿verdad? Que es la interfaz del usuario, el procesador digital y el almacenamiento de datos, que es la unidad de control, ¿verdad? Y que se comunica con la interfaz de usuario a través de la transmisión de la red de usuario. Y que a su vez se comunica con el dispositivo de campo, es decir, el proceso que estoy evaluando a través de los adaptadores convertidores y sus sensores, ¿ok? Que bien pueden ser de entrada. El sensor lleva la información al procesador y el actuador recibe la información del procesador digital. Pasó. ¿Cuáles son las funciones principales? Las principales funciones son adquisición de datos para recoger, procesar y almacenar la información recibida.
La supervisión para observar desde un monitor la evolución de las variables de control y el control, ¿verdad? Para modificar la evolución del proceso, actuando bien sobre los reguladores autónomos básicos, como consignas, alarmas, menús, etcétera, o directamente sobre el proceso mediante salidas conectadas, motores, todo eso. ¿Cuáles son las funciones más específicas de un sistema de escala? La transmisión, la base de datos, la presentación y la explotación. Cuando hablamos de la transmisión nos referimos a que la información va a los dispositivos de campo y a otros PC. Comunicación, transmite de un lado a otro. En cuanto a la base de datos, la gestión de datos con bajos tiempos de acceso que suele utilizar ODBC, a ver más adelante. Y la presentación, que normalmente es una representación gráfica de los datos, una interfaz del operador o HMI, que es la interfaz de máquina humana, de humano a máquina, de humano a máquina, es la traducción correcta. Es bastante vistosa. eh, Son dibujos que, en otras palabras, representan al proceso, representan a los datos y de alguna u otra forma es bastante amigable. Y el siguiente elemento a considerar es la explotación. Los datos adquiridos por la gestión de la calidad, control estadístico, gestión de producción y gestión administrativa y financiera. Aquí tenemos un ejemplo de interfaz de operario, como les dije, mire, ya hay dos tanques. Tenemos ¿cómo que se llama? Una correa, una banda transportadora, unas válvulas, un agitador, otras válvulas para sacar, esto para mezclar. Normalmente este tipo de tanques son para mezclar, ¿sí? Se mantiene una temperatura específica allí, se deja salir una cantidad específica de litros y aquí se puede observar cuántos litros quedan en cada uno de los tanques, cuántos kilogramos quedan aquí en este dispensador. Y así sucesivamente. Se puede ver si se podría tener un color o un movimiento intermitente para indicar si esta aspa está girando o está detenida. Igual podría ocurrir aquí con la barra transportadora, el peso que se coloca sobre ella va a salir reflejado aquí, la temperatura y por supuesto los desagües. Las prestaciones de escala, o sea, las características, las ventajas que tienen sobre otros son las siguientes. Posibilidad de crear paneles de alarma que exigen la presencia del operador para reconocer una parada o situación de alarma con registro de incidencia. La generación de históricos de señal de planta que pueden ser volcados para su proceso sobre una hoja de cálculo. La ejecución de programas que modifican la ley de control o incluso el programa total sobre el autómata bajo ciertas condiciones. La posibilidad de programación numérica que permite realizar cálculos aritméticos de elevada resolución sobre la CPU del ordenador y no sobre el autómata menos especializado, etcétera, etcétera. Con ellas se pueden desarrollar aplicaciones basadas en el PC, con captura de datos, análisis de señales, presentaciones de pantalla, envíos de resultados a disco a la impresora. Además de todas las acciones, se lleva a cabo mediante un paquete de funciones que incluye zonas de programación en un lenguaje de uso general como C, Pascal, aunque actualmente se está imponiendo Visual Basic, lo cual confiere una potencia muy elevada y una gran versatilidad. Yo hablaría inclusive de que están trabajando con Java. Entre los requisitos de SCADA eh, se deben cumplir los siguientes objetivos. Hay que tener sistemas de arquitectura abierta capaces de crecer y adaptarse según las necesidades cambiantes de la empresa.
Deben comunicarse con total facilidad de forma transparente al usuario, con el equipo de planta y con el resto de la empresa. Tiene que haber redes locales y de gestión. Deben ser programas sencillos de instalar, sin excesivas exigencias de hardware, fáciles de utilizar, con interfaces amigables con el usuario. Entre sus módulos o bloques de software vamos a tener bloques de configuración, de interfaz gráfico del operador, de módulo del proceso, de la gestión de archivo de datos y de comunicación. La configuración permite al usuario definir el entorno de trabajo de su escala, adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. Entonces, usted perfectamente puede allí colocar las figuras, los colores que necesite según la planta que usted va a automatizar. Ahí tenemos un ejemplo de interfaz de gráfico del operador. Ustedes pueden ver, proporciona las funciones de control y supervisión de la planta. El proceso representa mediante sinópticos gráficos y estados gráficos. O sea que realmente es bastante llamativo y fácil de interpretar cuando se utiliza incluso para detectar alguna falla. El módulo de proceso ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los valores actuales de las variables leídas. La programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de alto nivel. Y allí tenemos un ejemplo. En cuanto a la gestión de archivos de datos, se encarga del almacenamiento y procesamiento ordenado de los datos, de forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. Y aquí también tenemos otro ejemplo. El módulo de comunicaciones se encarga, aquí tenemos el módulo de comunicación network, ¿sí? Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura de hardware que soporta la escala, entre esta y el resto de los elementos informáticos de gestión. En cuanto al hardware, el SCADA está formado por el ordenador central, MTU, con la unidad terminal maestra. Los ordenadores remotos son las unidades terminales remotas. La red de comunicación, obviamente, está comunicando, se comunican todos los ordenadores y la instrumentación de campo, que incluso pueden haber PLCs. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Del PC de adquisición y supervisión y la red de usuarios o red local, conectada a través de la red de usuarios o la red local, y allí la red de campo, que es la que, estos son las unidades, las RTU, y esta es como hemos dicho aquí arriba, las MTU. Esta es la MTU y estas son las RTUs. Esas se interconectan a través de la red de usuarios o de la red local. Mientras que hay una red de campo o una red industrial para cada uno de los dispositivos, tanto que adquieren datos, o sea, son sensores, como los que actúan, que son los actuadores, obviamente, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de conexión a Internet. Ahí fíjense que hay un PLC y diferentes tipos de SCADAs conectados, entre ellos los browsers también. Y aquí vamos a nombrar algunos ejemplos de software SCADA. Entonces, estos serían a quienes nosotros pues deberíamos tener al menos unas nociones o hacernos un curso de cualquiera de ellos cuando nos toque trabajar con uno de los software de SCADA. Todos son pagos. Está IMAX de Design, que creo que hay un error, es Design Instruments. Cube de Orsi España, español. Fix de Inclusion. Lookout de National Instrument, o sea, una de las mejores, por cierto. Monitor Pro de Schneider Electric. SCADA Touch de Logitech. Sysmac SCS de Omro. SCADGraph 5000 de ABB y WinCC de Siemens.
La interfaz de comunicación va a permitir al PC acceder a los dispositivos de campo, obviamente. Están los drivers específicos, que utiliza el driver de cada uno de los elementos del flujo de campo. Y están los drivers OPC, que se utilizan un driver genérico OPC para cada fabricante, que cada fabricante proporciona, que es la comunicación lógica entre módulos de software dentro del PC. Y aquí tenemos la interfaz OPC de la que hemos hablado hace rato, que es OLE para proceso de control, o proceso de control para OLE, de Microsoft, que es una interfaz con componentes de automatización proporcionando un acceso simple a los datos. La Fundación OPC está formada por Siemens, Fisher, Opto22, Rockwell, etcétera, etcétera. Las aplicaciones que requieren servicios, es decir, datos, desde el nivel de automatización para procesar sus tareas, los piden como clientes desde los componentes de automatización, quienes a la vez proveen la información requerida como servidores. La idea básica del OPC está en normalizar el interfaz entre el servidor OPC y el cliente OPC, dependientemente de cualquier fabricante particular. Los servicios prestados por los servidores OPC para clientes OPC por medio de la interfaz OPC típicamente implican la lectura, cambio y verificación de variables de proceso. Mediante estos servicios es posible operar y controlar un proceso, del que hemos estado hablando. Los servidores OPC apoyan el nexo de tales aplicaciones a cualquier componente de automatización que esté en la red por medio de un bus de campo o de Ethernet industrial. Aquí está la arquitectura de la OPC, la aplicación X, cliente servidor de OPC, el programa SCADA, realmente el cliente OPC que se comunica con otro servidor OPC, el programa SCADA, la aplicación del cliente, el servidor OPC para la supervisión de datos y otras fuentes de aplicación y cualquier otro componente de aplicación, tanto de un lado como del otro. Aquí tenemos que en las redes industriales la automatización industrial se realiza o tiene lugar o tenía lugar inicialmente a través de islas automatizadas, que eran equipos, autómatas, controles numéricos, robots, ordenadores, etcétera, aislados entre sí. O sea, tenía que ver, no usted podía conectar varias empresas a la vez, sino que solamente controlaba una empresa y era prácticamente algo aislado, ¿sí? La integración de las islas automatizadas dio lugar a redes industriales. Entonces ahí conseguimos a nivel de redes industriales, nivel de bus de campo, nivel LAN y nivel LAN WAN. A nivel de bus de campo estamos hablando de nivel de red más próximos al proceso y se encargan de la integración de pequeños automatismos que suelen formar parte de las células de fabricación. Esos pequeños automatismos son los autómatas compactos, los multiplexores de entrada y salida, los controladores PID, los equipos de medida, etc. En cuanto al nivel LAN, estamos hablando de un nivel superior al anterior que enlaza las células de fabricación. Un nivel superior al nivel de bus de campo. El nivel de LAN es superior al nivel de bus de campo. Y enlaza las células de fabricación. Está formado por autómatas de gama alta y ordenadores para control de calidad. Después tenemos los niveles LAN 1, que es el nivel más próximo al área de gestión, y que integra los niveles anteriores en una estructura de fábrica o múltiples factorías, que está formado por ordenadores y redes de ordenadores. Y aquí tenemos los niveles tanto de gestión, de control, de campo y proceso, el nivel de entrada y salida, que se explicaron en la clase anterior, sí, en las clases anteriores, y que constan de las estaciones de trabajo, aplicaciones en red, supervisión del producto para el nivel de gestión, el nivel de control, aquí tenemos las PCs y las PLCs, aquí también en el nivel de campo y proceso están las PLCs y las PCs, pero hay bloques de entrada y salida, controles y transmisores especiales. Y finalmente el nivel de entrada y salida, que son
los actuadores, es decir, los motores, paso a paso, de los diferentes tipos de motores y los diferentes tipos de sensores. En cuanto al bus de campo, el bus de campo constituye el nivel más simple y próximo al proceso dentro de la estructura de comunicación industrial, con buses jerárquicamente superiores y más potentes. Hay diversos buses según fabricantes y agrupaciones de fabricantes, siendo los más extendidos los siguientes. Voy a explicar a continuación el Modbus Modicon, el Bitbus, el Profibus, el S-Bus, el FIP y el 1000 STD 1553B. Empecemos a hablar un poquito sobre el Modbus Modicon. Es una marca registrada por Budin que define un protocolo de comunicación de topología maestro-esclavo. Su principal inconveniente es que no está reconocido por ninguna norma internacional. O sea, que aquello del ISO 9000 aquí, o sea. Mientras que, por ejemplo, en Bitbus, una marca registrada por Intel de bajo costo y altas prestaciones, Intel se dio a dominio público el estándar, ¿ok? Por lo que se considera un estándar abierto y está reconocido por la normativa IEEE 1118. Y se trata de un bus síncrono cuyo protocolo se gestiona completamente mediante un microcontrolador 8044, bastante mayor, ¿ok? Profibus, por otro lado, es impulsado por los principales fabricantes alemanes. El protocolo es un subjuego de Minimap y está impulsado por un estándar abierto bajo la norma DIN 19.245. O sea que todo está normado hasta este momento, a diferencia del Modbus Modicon. ¿Ok? Ese bus, por su parte, no es un bus de campo propiamente dicho, sino que es un sistema multiplexor que permite la conexión de entradas y salidas remotas a través de dos pares trenzados. ¿Sí? Ustedes saben, los pares trenzados, cables que se trenzan con otros, ¿sí? Bastante sencillo. Y está el FIP, Factory Instrumentation Bus, que está impulsado por fabricantes y organismos oficiales franceses. Finalmente, el 1000 estándar 1553B, adoptado por algunos fabricantes en los Estados Unidos. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se puede decir acerca de los sistemas SCADA. La actividad que ustedes van a desarrollar durante este módulo 3 es hacer un informe sobre las lecturas que aparecen recomendadas en el aula virtual en el módulo 3. O sea, léanse estos libritos y en base a esos libros van a escribir un informe con las características que se les están solicitando. Ante cualquier duda e inquietud, no duden en preguntarme y espero apoyarlos a lo largo pues, de lo que queda de este módulo 3 y posteriormente en el módulo 4.